Malformaciones vasculares del sistema nervioso central. En esta plática vamos a repasar las características básicas de neuroimagen de las anomalías venosas del desarrollo, de las angiectasias capilares, malformaciones cavernosas, malformaciones y fístulas arteriovenosas, incluyendo fístulas carótido-cavernosas, y por último vamos a hablar de las malformaciones de la vena de Galeno. Las anomalías venosas del desarrollo constituyen las malformaciones vasculares más comunes, tienen una incidencia del 2.5% en autopsias, con una leve predominancia en el sexo masculino. Su patogénesis no es completamente clara, pero se cree que puede estar relacionada con un arresto en el desarrollo de las venas durante la vida embrionaria. Estas lesiones vienen siendo una variación de las venas transmedulares normales y por lo tanto es importante mencionar que drenan parénquima normal. Si estas lesiones son resecadas u obliteradas, puede haber isquemia o hemorragia cerebral. La frecuencia de complicaciones de por sí es sumamente baja, aproximadamente 0.15% por año. Cuando hay una complicación es generalmente un infarto venoso por trombosis de la vena colectora, el cual puede ser hemorrágico y el paciente puede presentarse con convulsiones. Sin embargo, cuando hay hemorragia es casi siempre por la coexistencia de una malformación cavernosa. Del 8 al 40% de estas lesiones están asociadas con malformaciones cavernosas. La gran mayoría son solitarias, pero también pueden ser múltiples, especialmente si están asociadas al síndrome del nevo gomoso azul. El 20% de pacientes con malformaciones vasculares extensas de cabeza y cuello y hasta un 60% de pacientes con malformaciones venolinfáticas periorbitarias tienen también anomalías venosas del desarrollo intracraneales. Y estas también han sido asociadas a anomalías de la migración neuronal. El 65% de estas anomalías son supratentoriales, comúnmente las vemos en los lóbulos frontales con una vena colectora que drena hacia el cuerno frontal del ventrículo lateral. Estas pueden drenar ya sea centrífugamente a venas piales de la superficie cerebral o directamente al seno venoso dural, o bien pueden drenar centrípetamente hacia venas ependimarias y luego al sistema venoso profundo. Los hemisferios cerebelares son la segunda localización más común y clásicamente lo que vemos es una configuración radial de radículos venosos que da una apariencia de cabeza de medusa con una o a veces más venas de drenaje. Generalmente es en el área de la cabeza de medusa en donde se desarrollan las malformaciones cavernosas y es común que podamos ver una estenosis en el punto de penetración al seno venoso dural, aunque esta es más fácil de apreciar en angiografía. Rara vez puede verse calcificaciones, atrofia e hiperintensidad en T2, posiblemente por congestión o gliosis. Aquí tenemos imágenes T1 contrastadas en dos pacientes diferentes. Del lado izquierdo vemos radículos venosos drenando ambos hemisferios cerebelares y convergiendo hacia el cuarto ventrículo. Del lado derecho vemos una anomalía venosa en el lóbulo frontal, drenando la sustancia blanca subcortical y profunda, con drenaje hacia venas ependimarias del ventrículo lateral. Estas malformaciones a veces se ven prominentes en imágenes de susceptibilidad por la presencia de desoxihemoglobina. Aquí del lado izquierdo tenemos una imagen contrastada con una anomalía venosa en el mesencéfalo drenando parte del lóbulo temporal. En la angiografía convencional, estas lesiones se ven como es de esperarse en la fase venosa. Esta imagen T1 contrastada para sagital del lado izquierdo nos muestra una malformación venosa en el lóbulo occipital derecho con drenaje hacia el seno sagital superior. En imágenes de perfusión por resonancia vemos un aumento en el flujo cerebral en el parénquima circundante a la malformación. En este paciente, la imagen T2 del lado izquierdo, vemos una gran malformación cavernosa en el cerebelo y una vena prominente con vacío de flujo correspondiente a la anomalía venosa. En la imagen de resonancia postcontraste del lado derecho, en un corte más bajo, podemos ver los radículos venosos de la anomalía. Las telangiectasias capilares constituyen el segundo tipo más común de malformaciones vasculares y representan aproximadamente el 20% de todas las malformaciones vasculares del sistema nervioso central. Son malformaciones de bajo flujo, incidentales con un curso benigno, están formadas por capilares dilatados, sin músculo liso o tejido elástico, y el parénquima cerebral entre estas malformaciones es normal y con frecuencia son múltiples.
Estas malformaciones son asintomáticas. En la literatura hay casos en donde se ha descrito cefalea, náuseas, convulsiones, pero nunca se ha establecido una relación causal definitiva. Generalmente no crecen y si lo hacen muy lentamente. Casi siempre son solitarias, pero pueden ser múltiples, especialmente si están asociadas a síndromes como Osler-Weber-Rendu, ataxia telangiectasia o Wyburn-Mason. Las localizaciones más comunes son el puente, los pedúnculos cerebelares medios y la médula espinal. Estas lesiones casi siempre son levemente hiperintensas en T2 y FLAIR. El realce es de leve a moderado y de señal baja en secuencias de eco gradiente, especialmente en SWI, por el flujo lento y la presencia de desoxihemoglobina. Las telangiectasias capilares a veces pueden ser grandes. Este es el caso de otro paciente. En la imagen T2 vemos que la telangiectasia es levemente brillante. La imagen postcontraste nos muestra el clásico realce tenue a manera de brocha y una telangiectasia más pequeña anteriormente. En SWI podemos ver pérdida de la señal por el flujo lento y presencia de desoxihemoglobina. Y finalmente en la imagen de la derecha vemos una vena prominente que se cree que es una vena de drenaje y es vista en aproximadamente 2/3 de los casos, y estas son lesiones que no se ven con angiografía. Las malformaciones cavernosas son poco comunes, ocurren en menos del 1% de la población, pero el 25% de todas las malformaciones cavernosas son vistas en la población pediátrica y en este grupo constituyen una de las principales causas de hemorragia. La edad media de presentación en niños es entre los 9 a 10 años y básicamente estas lesiones son espacios cavernosos cubiertos de endotelio en una matriz de colágeno sin parénquima cerebral normal dentro del intersticio de la lesión. Las malformaciones cavernosas frecuentemente crecen. Aproximadamente 25 a 40% de pacientes nunca tienen síntomas, pero el resto se puede presentar con convulsiones, cefaleas o déficits focales por hemorragia. El riesgo anual de sangrado es del menos del 1% y cuando ocurre tiende a ser autolimitado y no clínicamente significativo. Sin embargo, el riesgo de sangrado aumenta después de un episodio de hemorragia. Los cavernomas hemorrágicos típicamente tienen un borde hiperintenso en T1. La mayoría de estas malformaciones son esporádicas, pero por lo menos el 20% de pacientes tiene la forma familiar, la cual es más común en pacientes hispanos, particularmente la que es producida por mutaciones en el gen CCM1. La forma familiar está asociada con multiplicidad y una mayor propensidad al crecimiento. La radiación también puede inducir cavernomas con un periodo de latencia promedio de 20 años, pero variable que va desde los 3 a los 41 años, y se cree que el mecanismo incluye daño y proliferación del endotelio con necrosis fibrinoide, estrechez del vaso, isquemia y finalmente angiogénesis. Y también se han reportado casos de cavernomas que han ocurrido de novo después de biopsias cerebrales y tratamientos de malformaciones arteriovenosas. Aquí tenemos dos imágenes coronales en T2 y FLAIR en donde vemos la apariencia típica de una malformación cavernosa en los ganglios basales izquierdos con una apariencia multilobulada, similar a palomitas de maíz, diferentes intensidades de señal según el estadio del sangrado y con un borde oscuro de hemosiderina. Aquí en la imagen del lado izquierdo tenemos una tomografía axial sin contraste en donde podemos ver una malformación cavernosa densa, bien circunscrita y con áreas de calcificación. Aproximadamente 14% de estas lesiones muestran calcificaciones y si son pequeñas y no están calcificadas no las vamos a ver en tomografía. La imagen T2 al centro nos muestra una lesión que es multilobulada y predominantemente hiperintensa. Y por último vemos pérdida de la señal en la imagen SWI del lado derecho por sangrado previo. Las imágenes de SWI son sin duda las más sensibles para la detección de estas lesiones. Y cabe mencionar también que son angiográficamente ocultas. 15% son múltiples, particularmente si hay una asociación sindrómica o después de radiación. 80% son supratentoriales, pero pueden ocurrir en cualquier parte del cerebro, tallo encefálico o cerebelo. Esta imagen T2 del lado izquierdo nos muestra una malformación cavernosa en el lóbulo frontal derecho y una más pequeña en el lóbulo occipital, pero como he mencionado son las secuencias SWI las que son las más sensibles y las que nos van a dar una idea más precisa del número y distribución de estas lesiones. Ocasionalmente se ven en la médula espinal, en donde generalmente están asociados a múltiples lesiones cerebrales y las características son similares.
Muy rara vez pueden ser puramente extradurales en la columna. Estos pacientes se presentan con dolor y debilidad y puede haber mielopatía progresiva por episodios repetidos de edema con microhemorragias y gliosis. Las malformaciones arteriovenosas son malformaciones de alto flujo, constituyen el 25% de todas las malformaciones vasculares, son raras con una prevalencia de 1 en 100.000. El 65% se ve en pacientes mayores de 40 años, quienes se pueden presentar con hemorragias, convulsiones y cefaleas. El riesgo de sangrado es del 2 al 3% por año, con un riesgo acumulativo del 70%. La mortalidad puede llegar hasta el 30%. Las lesiones que tienen una localización profunda, aneurismas intranidales, estenosis o aneurismas venosos, ruptura previa, drenaje venoso profundo y aquellas que tienen una sola vena de drenaje están asociadas a un mayor riesgo de sangrado. La mayoría son solitarias, pero pueden estar asociadas al síndrome de Osler-Weber-Rendu o telangiectasia hemorrágica hereditaria, en donde pueden a veces verse micromalformaciones. También pueden estar asociadas al síndrome de Wyburn-Mason o a síndrome metamérico arteriovenoso craneofacial. Dentro de las clasificaciones que se han propuesto para las malformaciones arteriovenosas está la de Spetzler-Martin, que es la más conocida. Esta fue validada originalmente en casos tratados por microcirugía, en donde grados más altos se relacionaron con mayor morbilidad. Esta evalúa el tamaño del nido, la elocuencia del parénquima cerebral adyacente y si el drenaje venoso es superficial o profundo. Existe una modificación reciente que suplementa esta información con características clínicas, pero todavía no ha habido una validación independiente. El suministro vascular es generalmente pial de la carótida interna en un 75% de los casos, pero las malformaciones grandes pueden reclutar ramas de la carótida externa o de ambos vasos. Aquí tenemos una imagen T2 en la izquierda en donde podemos ver parte del nido de una malformación arteriovenosa con vacíos de flujo, aneurisma venoso y drenaje superficial a través de venas corticales prominentes. Y también podemos ver realce después de la administración de medio de contraste en la imagen del lado derecho. Calcificaciones pueden verse en el 30% de malformaciones y a veces hay cambios quísticos, especialmente después de la radiocirugía. Aquí tenemos a otro paciente. En la imagen T1 sagital podemos ver parte del nido con drenaje tanto superficial como profundo. Cabe mencionar que el estándar de oro para evaluar estas lesiones y el patrón de drenaje sigue siendo la angiografía convencional. En la imagen T2 del centro hay un gran hematoma parenquimatoso en el hemisferio izquierdo. Podemos ver los vacíos de flujo de la malformación con una arteria cerebral anterior aumentada de tamaño. Y por último, vemos realce en la imagen postcontraste del lado derecho. En otro paciente, en la imagen coronal postcontraste, vemos una hemorragia del lóbulo temporal derecho que se ha extendido a los ventrículos. Y podemos también apreciar la malformación arteriovenosa como un conglomerado de vasos anormales. La imagen de angiografía del lado derecho nos muestra flujo proveniente de una arteria cerebral posterior fetal que nutre la malformación. Esta es una angiografía convencional en otro paciente que nos muestra un aneurisma de la arteria cerebral anterior relacionado con el flujo. En la reconstrucción de angiografía rotacional del lado derecho vemos múltiples arterias nutrientes y venas prominentes con drenaje superficial al seno sagital superior. Las fístulas arteriovenosas durales conforman del 10 al 15% de todas las malformaciones vasculares, pero constituyen el 35% de malformaciones vasculares de la fosa posterior. Estas se ven generalmente en pacientes entre los 40 y 50 años quienes se presentan con tinnitus pulsátil, hemorragias, convulsiones y neuropatías craneales, a veces incluso neuralgias del trigémino. Estas se distinguen de las malformaciones arteriovenosas por la presencia de alimentación arterial dural y ausencia de un nido vascular. La patogénesis no es muy clara, pero se piensa que puede estar relacionada con ensanchamiento de shunts arteriovenosos fisiológicos entre arterias meningias y senos venosos durales, o bien a hipertensión venosa debido a obstrucción del flujo con disminución de la perfusión cerebral, que luego conduce a isquemia y a angiogénesis. Aunque muchos casos son esporádicos o idiopáticos sin una causa clara, estas malformaciones se han asociado a estados hipercoagulables tales como deficiencias de proteínas C y S y antitrombina,
También se han reportado después de craniotomías, trauma y trombosis de senos venosos. En niños las causas incluyen infección, trauma y trombosis. Las clasificaciones más conocidas para las fístulas arteriovenosas son las de Borden y la de Cognard. En ambos sistemas la presencia de drenaje venoso cortical es una característica agresiva que denota categoría de alto riesgo. La clasificación de Borden evalúa el sitio de drenaje venoso y la ausencia o la presencia de drenaje venoso cortical. La fístula tipo 1 va de una arteria meningia a una vena meningia o seno venoso y tiene flujo normal anterógrado. La tipo 2 va de una arteria meningia a un seno venoso con flujo retrógrado hacia venas corticales. Y por último, la tipo 3 es una comunicación directa entre una arteria meningia cortical y una vena cortical o un segmento de un seno venoso aislado. En la imagen sagital poscontraste del lado izquierdo superior podemos ver un conglomerado de vasos con vacíos de flujo y realce a lo largo del tentorio izquierdo. La angiografía a tiempo de vuelo nos muestra un aumento de la señal en la misma área. En la angiografía convencional podemos ver una fístula nutrida por la arteria occipital con flujo anterógrado al seno sigmoideo y por último flujo retrógrado a venas corticales. La angiografía por TAC del lado izquierdo en otro paciente nos muestra venas anormales en el hemisferio posterior derecho con opacificación temprana de los senos venosos durales. En el mismo paciente, la angiografía convencional nos muestra una fístula que es nutrida por ramas tortuosas de la arteria meningia media con drenaje retrógrado a venas corticales dilatadas y también anterógrado hacia los senos venosos durales. En este otro paciente vemos una fístula en la parte anterior del seno sagital superior que tiene drenaje retrógrado tanto al seno sagital superior como a venas corticales cerebrales. En la columna, las fístulas arteriovenosas son una causa importante de mielopatía que puede con frecuencia ser tratada y por lo tanto es preciso que podamos identificarlas en imagen para que el paciente pueda ser referido a angiografía. Lo que vemos en resonancia es edema de la médula espinal en T2, que es un signo bastante sensible, vasos tortuosos con vacío de flujo, y en ocasiones también podemos ver tenue realce con contraste dentro de la médula espinal debido a congestión vascular. Las fístulas carótido-cavernosas ocurren a cualquier edad, inclusive en niños. La etiología puede ser traumática y se ven aproximadamente en 4% de fracturas de la base del cráneo, de las cuales 2 al 3% pueden ser bilaterales. Pueden también verse espontáneamente con una mayor frecuencia en pacientes que tienen displasia fibromuscular, síndromes de Ehlers-Danlos y fibrosantoma elástico. Existen dos tipos de fístulas carótido-cavernosas, la fístula directa y la fístula indirecta. Las fístulas directas son de presentación aguda, de flujo alto, son más comunes en trauma, por lo tanto en hombres jóvenes, o bien pueden verse por ruptura de aneurismas del segmento cavernoso de la carótida interna. Las fístulas indirectas tienen una presentación más insidiosa, son de flujo lento, a veces pueden resolver espontáneamente y se ven con más frecuencia en mujeres arriba de los 50 años. Según la clasificación de Barrow, que es la más conocida, las fístulas directas son clasificadas como tipo A, mientras que las fístulas indirectas pueden ser tipo B, C o D, dependiendo si se originan de ramas meningias de la carótida interna, ramas meningias de la carótida externa o una combinación de ambas. Los síntomas incluyen soplos en la base del cráneo que usualmente son subjetivos, pero que a veces pueden incluso auscultarse sobre el ojo, diplopia, usualmente por oftalmoplejía debido a parálisis del sexto par craneal. También puede verse parálisis de los pares craneales 3 y 4, especialmente en pacientes con drenaje venoso posterior. Puede verse oftalmoplejía como único hallazgo. Los pacientes pueden tener visión borrosa, cefaleas, dolor retroorbitario, inyección en la conjuntiva y proptosis, la cual puede ser masiva.
Aquí tenemos imágenes axiales de tomografía que nos muestran proptosis derecha con edema y opacificación asimétrica del seno cavernoso derecho, en donde también vemos vasos tortuosos. En la imagen del lado derecho podemos ver dilatación y opacificación temprana de la vena oftálmica superior. Del lado izquierdo tenemos una angiografía por resonancia a tiempo de vuelo en otro paciente, en donde vemos un aumento de la señal en el seno cavernoso posterior a la carótida derecha, con vacíos de flujo en la imagen T2 y proptosis con edema orbitario. Las malformaciones de la vena de Galeno son fístulas arteriovenosas, es decir, no hay un nido vascular. Estas involucran al precursor de la vena de Galeno, que es la vena mediana prosencefálica de Markowski, y hay que distinguir estas malformaciones de una malformación arteriovenosa que drena a una vena de Galeno ya formada, porque son entidades diferentes. Estas malformaciones constituyen el 2% de todas las malformaciones vasculares, aproximadamente 30% de las malformaciones del sistema nervioso central en el grupo pediátrico. Es una malformación congénita, por tanto se presenta en el nacimiento o en la infancia temprana. Se han asociado a síndrome de malformaciones capilares y malformaciones arteriovenosas que se transmite de manera autosómica dominante y a mutaciones de raza 1. La morbilidad de estos pacientes depende principalmente de congestión cardíaca de alto grado. En el cerebro puede haber isquemia por fenómeno de robo o hidrocefalia, ya sea por efecto de masa o hipertensión venosa. En este diagrama del lado izquierdo de la vasculatura durante la vida fetal podemos ver una anastomosis normal que ocurre entre las arterias pericallosas y ramas distales de la cerebral posterior. En la imagen del lado derecho podemos ver cómo estas anastomosis degeneran y terminan en una vena prosencefálica mediana malformada y ensanchada, la que tradicionalmente llamamos malformación de la vena de Galeno. Con frecuencia vemos también otras malformaciones asociadas principalmente en el seno recto, el cual puede estar duplicado o ausente, o puede mostrar áreas de estenosis o fenestraciones. La tórcula puede ser pequeña o estar ausente, o puede haber una tórcula accesoria. Y por último podemos ver también con frecuencia un seno falcino persistente. En la izquierda tenemos una imagen T2 sagital y en la derecha una imagen postcontraste en donde vemos dilatación de una vena prosencefálica persistente con drenaje al seno sagital superior a través de un seno falcino persistente, y también podemos apreciar una tórcula accesoria. En este caso de otro paciente vemos una marcada dilatación aneurismática de la malformación con drenaje al seno sagital superior y ausencia del seno recto. Finalmente tenemos una angiografía de otro paciente vista lateral en donde podemos ver la dilatación aneurismática de la vena prosencefálica mediana nutrida por ramas de la arteria cerebral posterior y un seno recto dilatado que también tiene una pequeña fenestración posteriormente. En esta presentación he hablado de anomalías venosas del desarrollo, telangiectasias capilares, malformaciones cavernosas, malformaciones y fístulas arteriovenosas, fístulas carótido-cavernosas y por último malformaciones de la vena de Galeno. Estas son algunas referencias. Muchas gracias por su atención.